Sí, ya sé, es lo que está esperando yo, que volteo y ya va a ser hora. Amén. Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor esta tarde. Los invito a ponernos de pie y vamos a cantar el himno número 364. 364, día en día. Y como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33:25. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviense mis quejas, ya yo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. Amén. Vamos ahora más adelante, hermanos, al himno número 395. 395. No te dé temor hablar por Cristo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor.
con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. Lo pide nuestro hermano Domínguez. Si puede empezar con la oración, hermano. Padre Santo, gracias te damos por el Señor que me hayan despedido. Gracias por habernos traído, portarnos con bien aquí para escuchar tu palabra, Padre Santísimo. Te pido que traigas a ti bien en camino, Padre Santísimo, que lleguen con felicidad, Padre Santísimo. Porque todo esto te lo pido en el nombre de todo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Gracias por estar con nosotros en los servicios de esta tarde de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Una bendición estar una vez más aquí en la casa del Señor y poder terminar el día como lo comenzamos. Amén. Amén. Con la intención de alabarlo y glorificarlo y disfrutarnos y regocijarnos en su presencia entre nosotros. Amén. Solamente tengo 3 anuncios porque quiero darle el tiempo al hermano Nato para que venga muy pronto y traiga el mensaje de esta tarde de con relación a la justificación. Pero no se olviden que el próximo domingo es el día familiar. Amén. Yo sé que no lo mencioné esta mañana, pero todos sabemos ya que el último domingo del mes es el día familiar. Así que el próximo domingo es el último domingo del mes y ya la lista de la comida está puesta, siempre está puesta ya. Así que si usted se quiere apuntar para traer algunos platos, está bien. Si no se quiere apuntar y quiere traer, también está bien. Nos sorprende, no hay problema. El propósito de la lista es para que sepamos lo que se va a traer y no todo el mundo traga vegetales, ¿verdad que sí? Comemos vegetales, pero es lo único que se va a comer. Pero que para así, por lo menos, si vemos si alguien va a traer lasaña, pues yo no traigo lasaña, mejor traigo esto. Si alguien va a traer tacos, pues mejor no traigo tacos, traigo otra cosa. La idea es tener una lista para saber quién va a traer y lo que vamos a traer nosotros. Así que la lista está en la parte de atrás. Como digo, no se tienen que apuntar, pero si siempre traiga algo, siempre nos va a sorprender. Y si no puede traer nada, está bien, porque siempre hay para todos. Amén. Así que gracias por su atención en esto. El día familiar el próximo domingo. También no se olviden de que después de los servicios de la tarde vamos a tener una pequeña reunión de miembros con la intención de hablar un poquito acerca de la escuela bíblica de verano. Tengo unas ideas que quiero compartir con ustedes. Solamente son ideas, ¿ok? Y ustedes pues entonces cogen las ideas y ustedes las transforman a sus propias ideas y entonces pueden traer lo que ustedes piensan que es lo que se necesita para el tema que vamos a hacer. Pero vamos a hablar de esto un poquito más adelante, después de los servicios. Y también creo que hay ensayos, ¿verdad que sí? Muy bien, hay ensayos, las damas van a tener sus ensayos después de la reunión. Así que vamos a tratar de hacer todo un poquito en orden y un poquito rápido para que así tengamos tiempo para todo. Amén. Así que le voy a pedir al hermano Nato, si es tan amable, si se dan cuenta, nos vamos a tener himnos de alabanzas. Ahora vamos a ir directamente a la predicación porque queremos darle primeramente el tiempo a la palabra de Dios, que es más importante. Y después que el hermano termine, entonces estaremos pasando a los negocios de la iglesia, la reunión y después los ensayos. Amén. Así que gracias, hermano, si eres tan amable y puedes continuar con los servicios. El partido. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Bueno, estamos un poco nerviosos, ¿verdad? Siempre uno se pone nervioso aquí, dice el hermano. Hermanos, pero bueno, este es un tema que más que un tema, hermanos, es una doctrina fundamental. Yo les quiero hablar un poco acerca de la justificación ilustrada, como la vemos en la Biblia, y algunos beneficios
o resultados de la misma. Vamos a estar basados, ¿verdad?, ahí en el libro de Romanos, que de hecho el libro de Romanos es que habla más y usa esta palabra justificación más de 90 veces. Creo que en toda la Biblia se menciona como unos 110 a 120 veces, pero Romanos es el que la menciona más. Y vamos a estar en los capítulos 4 y el capítulo 5, hermanos, de Romanos. Los versículos en Romanos 4 del 1 al 12 y en Romanos 5 del 1 al 11. Y pues, hermanos, vamos a leer solamente algunos versículos y luego lo vamos a ir viendo los otros según vayamos avanzando. Así que vamos a leer primero Romanos 4. Y vamos a leer del 1 al 2 y luego Romanos 5:1. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, ¿la tenemos? Amén. Dice ahí, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por esta palabra que nos da. Padre, gracias le damos pues por lo que usted ha hecho en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Le pido pues, Padre, que nos ayude a poder ver esta enseñanza de una mejor forma, Padre, esta doctrina, y que podamos nosotros tener raíces puestas, Padre, siempre en su palabra y teniendo la seguridad de lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Bendiga pues su palabra, ayúdeme a ser un buen instrumento en sus manos en esta tarde. Cristo Jesús se lo pido, amén. Muy bien, hermanos. La justificación, como les decía, hermanos, esta es una doctrina muy fundamental, es fundamental para todo cristiano la justificación. Hermanos, y bueno, como muchos hemos aprendido, esto va a ser predicación y un poco enseñanza, ¿verdad? Pero como hemos aprendido las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios para la iglesia hoy en día, que estamos en el tiempo de la gracia, pues las sacamos de lo que vienen siendo las epístolas, las que son epístolas generales, las epístolas paulinas, y pues parte del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 4, vemos que la iglesia ya no está aquí, ¿verdad? Pues ya estamos en la presencia de Dios. Pero siempre cada doctrina que tiene la iglesia bíblica fundamental, la vamos a ver ilustrada en la misma palabra de Dios. En este caso, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La salvación la vemos ilustrada en Adán, ahí en el huerto del Edén, cuando vemos que ellos pecaron, se trataron de cubrir con sus propias, ¿verdad?, con una hoja ahí de higo, y después Dios tuvo que sacrificar un cordero para cubrirlo con la piel del cordero. Pero vemos la salvación por obras de ellos y vemos la salvación que viene de parte de Dios. Eso era una ilustración que vemos a través del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y ahí vemos la llegada del Mesías. El Cordero Perfecto, ahí llega y ilustra la salvación, hermanos, para toda la raza humana. Y de ahí ya no hay necesidad de más sacrificios, no hay necesidad de hacer obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos, amén. Pero vemos, hermanos, que se ilustra toda la enseñanza ahí. Y por los últimos meses, hermanos, hemos estado hablando de doctrinas fundamentales para el cristiano. Empezamos con, ¿se acuerdan, hermanos? No, hombre, hermano, ¿qué pasó? Pues? Así lo voy a estar preguntando, dije con una enseñanza. Pues. Hermanos, apenas pasaron 3-4 meses. Y todo el mes hablamos de eso, ¿verdad? Imagínense. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. El mes pasado. Amén, muy bien, ya sacaron un 100 ahí. ¿Y el mes antepasado? ¿Y el mes antepasado? Ahí está, gracias. Ok, entonces vemos que fuimos viendo eso. Creo que fue la fe primero, ¿verdad? Después el amor y después la redención. Hemos visto, vamos, por un mes completo, ¿verdad? No puede ser que se nos olvide. Pero bueno, tenemos la fe, tenemos el amor, tenemos la redención. Y hermanos, estamos viendo la justificación, la estamos viendo ahora mismo. No me sorprendería y no me sorprendió cuando el pastor me dijo, el mes que sigue la santificación.
Y no me sorprendería que después de la santificación sea la glorificación. No me sorprendería, porque ese es un patrón que me fui dando cuenta como al tercer mes, más o menos. El pastor no me dijo, ¿verdad? Pero dije, no, nos está dando fundamentos, hermano, raíces básicas para que nosotros podamos tener un entendimiento de lo que es la doctrina bíblica para nosotros hoy en día. Eso es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos esto, hermanos. Pero vamos a hablar de la justificación, hermanos. Y todo ser humano sabemos que busca justificar cualquier acto en su vida, pero lo hace de acuerdo a su razonamiento o conocimiento. Justifica, da una excusa de algo que haya hecho, sea bueno, sea malo, sobre todo si es malo. Pero hermanos, cuando se trata de Dios, de cómo nosotros nos debemos de presentar delante del Creador del universo, tenemos nosotros que tener en cuenta lo que Él dice. Ya se deja a un lado nuestro razonamiento, se deja a un lado todo lo que nosotros pensamos y vamos a ir a lo que Dios dice. La justificación no es hacer justo, y como lo hemos visto, hermanos, y ya se ha enseñado varias veces, sino declara justo a un pecador. Eso es lo que hace la justificación. Uno sigue siendo pecador, pero somos declarados delante de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que sucede y bueno, lo vamos a estar repitiendo. Como quiera se le va a olvidar ya para otros 3 meses, ¿verdad? Ya me di cuenta. Pero bueno, hermanos, vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, si usted ha leído el libro de Romanos, en los primeros 3 capítulos nos muestra la condición del hombre y la impotencia que tiene para alcanzar la justicia de Dios. Es pecador por naturaleza desde la caída del hombre, o sea, desde la caída de Adán. Es por eso que Jesucristo dijo, hermanos, que Él no vino a condenar el mundo, según Juan 3:17. Nosotros no sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió su unigénito. Pero luego dice, hermanos, vayamos allá, ¿verdad? Lo que dice, vamos a verlo para que usted lo mire. Y es interesante lo que Jesucristo dice ahí en Juan 3:17. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿saben? Fíjense que dice la palabra de Dios. Después de que nos conocemos el famoso 3:16, dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, el mundo ya está condenado. Jesucristo no vino a condenarlo. El mundo está condenado por el pecado del primer hombre. Ese es el fin del hombre. Sabemos que va rumbo a la perdición, rumbo al infierno. Por eso dice la Biblia que Jesucristo no vino a condenar, ya estaba condenado. Nosotros ya estábamos condenados. Efesios 2:1 dice que antes éramos como muertos, ¿verdad? Estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, hermanos, vemos que el mundo no necesitaba ser condenado y estaba condenado. Jesucristo lo que vino fue a salvarlo. El ser humano no necesita hacer nada para pagar el precio de su pecado. No necesita hacer nada para ir al infierno. Hay un folleto que no sé si usted lo ha visto. Yo la primera vez que lo vi me sorprendí, ¿verdad? Pero era cierto, ¿verdad? Dice al principio, ¿qué necesitas hacer para ir al infierno? Y luego abrías el folleto y en toda la parte de en medio decía, nada. No necesitas hacer nada. Puedes estar sentado ahí desde que naces, toda la vida, no hacer nada, y vas derechito al infierno. Lo que necesita hacer el hombre es algo para no ir al infierno. Así que, hermanos, el ser humano no necesita hacer nada para ir al infierno. Sin embargo, Cristo ya lo hizo todo y lo hizo al satisfacer la justicia, la demanda del Padre en la cruz del Calvario, y ahí es donde descansa nuestra fe en lo que Cristo hizo. Y somos justificados por medio de esa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y es que, hermano, la salvación viene siendo como un diamante, ¿verdad? No sé a cuánto le gustan los diamantes. A las mujeres yo sé que les gusta todo, ¿verdad? A algunos hombres también. Yo ahí en el trabajo miré que uno se puso un aretito. Le dije, ¿a poco si son diamantes de verdad?
Dijo, sí, pues aguas, porque de repente te lo mocho, ¿verdad? Con estoy oreja, como Mike Tyson, ¿verdad? Pero hermanos, vemos que el diamante, si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Tiene muchas facetas, ¿verdad? Tiene así, tan cortados así, así, así. Ese es el diamante, ¿verdad? Muy bonito, es una piedra muy, muy bonita. Pero hermanos, la salvación viene siendo como un diamante, tiene muchas facetas, muchas caras. Cuando uno cree, por ejemplo, en Cristo como Salvador y Señor, hay muchas cosas que suceden. En ese momento, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, cuando Cristo decimos, sí Señor, yo te acepto, me arrepiento, reconozco que soy un pecador, te necesito, ven a mi corazón, cambia mi vida. En ese momento Cristo viene, ¿verdad?, a nuestros corazones y suceden muchas cosas, hermanos, que nosotros no vemos. A mí, yo más o menos lo comparo esto como cuando también lo que viene siendo cuando Jesucristo venga. Dice la Biblia que un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, seremos transformados. Y 1 de Tesalonicenses 4:3, si no me equivoco, dice que vamos a estar ahí, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado, seremos juntamente levantados con ellos y seremos transformados. Ahí nos da un montón de sucesos que van a pasar, la trompeta va a sonar, Jesucristo viene, todo eso, y digo yo, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso va a pasar, ni cuenta nos vamos a dar, ¿verdad? Entonces, la salvación viene siendo de esta misma manera. Muchas cosas pasan y nosotros no lo sabemos hasta que empezamos a conocer la palabra de Dios. Vamos a decir que es como un paquete, están incluidas ahí. La salvación conlleva a nacer de nuevo. También nos lleva a la justificación, que es lo que estamos hablando. Y de ahí viene la santificación y después viene lo que se llama la glorificación. Seremos glorificados. Seremos transformados, tendremos un cuerpo nuevo. Eso es lo que conocemos como la doctrina de la glorificación. Ahora, hermanos, la salvación es para todos, sin duda alguna, está disponible para todos. Sin embargo, la justificación es solamente para aquel que es salvo. Me explico. Una persona no puede ser justificada sin ser salva. No decimos, ¿quieres ser justificado para ir al cielo? ¿Verdad? No decimos, sino decimos, ¿quieres el regalo de la salvación? La salvación está conectada con la justificación. Están ahí, las dos juntas. Pero para entender la justificación necesitamos primero aceptar la salvación. Acuérdense, hermanos, que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, ¿verdad?, porque son de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a entender la misma palabra de Dios. Así que aceptamos la salvación, lo que es la redención, que viene siendo la compra de nuestras almas por un precio que fue la sangre de Cristo. Es, por ejemplo, hermanos, como la discada, ¿verdad? La discada. El plato se llama discada, según tengo yo entendido, ¿verdad? Así se llama. Pero cuando conoces qué fue lo que le echó el hermano, dices, chale, ¿verdad?, tantas cosas, y luego te empieza a tener como que te arden las tripas, ¿verdad? Pero hermanos, te das cuenta que de la forma que la prepararon, tiene esto, tiene el otro, tiene tantos ingredientes que lleva, y así cualquier platillo. Por ejemplo, podemos decir, hermanos, y no quiero, ¿verdad?, que se oiga mal, ¿verdad?, pero el platillo, podemos decir, se llama salvación. Los ingredientes son la fe, son la gracia, el resultado es nacer de nuevo, la justificación, que somos absueltos de una culpa, santificación, glorificación, todo eso, hermanos, está ahí incluido en ese paquete. Y eso es lo que hemos estado viendo, por si usted no se ha dado cuenta. Pero el amor ya se dio cuenta porque se lo acabo de decir, ¿verdad? Así que espero que entendamos esto, hermanos. Y ahora, ¿cómo la vemos ilustrada en la Biblia? Bueno, en el capítulo 4, 1, 2, que lo acabamos de leer aquí en Romanos, vamos a regresarnos ahí. Ahí nos dice, hermanos, los primeros dos versículos, vemos a Abraham, que es uno que nos ilustra la justificación. En el verso 3, fíjense lo que dice la palabra de Dios, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense, hermano, que el versículo 3 nos alienta siempre a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Dice ahí, ¿qué dice la Escritura? Hermanos, y eso es muy importante cada vez que hablamos de alguna doctrina. ¿Qué dice la Escritura?
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña? Porque hoy en día, hermanos, hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas, y si nosotros no tenemos cuidado, como se ven muy bonitas, a veces podemos caer en eso. Pero, ¿qué dice la Escritura? Es lo que dice Pablo aquí. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en Génesis 15:6 vemos eso. No tiene que ir ahí, es lo mismo, hermanos, que dice. Pero fíjense lo que dice Gálatas 3:6. Ese sí, ¿verdad? Pues casi es lo mismo, pero lo que quiero es que lo miren, que es mencionado en el Antiguo Testamento y es mencionado en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, hermanos. Por eso la Biblia es la que siempre nos dirige a nosotros, hermanos. No el amigo, no la amiga, no cualquier persona. Siempre, hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios en el versículo 4, dice en Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, si obramos, es como si Dios nos debiera algo. Pero sabemos que no es así. Y en el versículo 5 lo vemos. Acredita aquí todo a la fe. Mas el que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, dice, su fe le es contada por justicia. Es lo que dice ahí, hermanos. La gracia de Dios nos da la salvación. Y somos absueltos del pecado al mismo tiempo, solo por la gracia y depositando nuestra fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es por obras, sino por gracia. El regalo de Dios. Y si es por gracia, pues no es por obra. Así que, hermanos, eso nos lo dice Pablo. También fíjense más adelantito en el versículo 11, versículo 6. Y eso en la mañana lo vimos. No es que a lo mejor se le olvidó, ¿verdad? Pero Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces vemos, hermanos, que cuando tenemos algo por gracia, pues es por la fe, es gratis. O sea, ya es un regalo de Dios. Acuérdense que la gracia es un regalo de Dios. Pero si tú trabajas por eso, y estamos hablando de Abraham, hermanos, si es que la cosa es que no podemos mezclar estos dos sistemas, la gracia con las obras. Si es gracia, es de gracia. Si es por obras, quiere decir que estás trabajando, te la estás ganando, ¿verdad? Si usted sigue leyendo, hermanos, aquí más adelante, hablando de la circuncisión, cuando Abraham le creyó al Señor Jesucristo, él todavía no era circuncidado. Pasaron por lo menos, no sé, unos 7 años hasta que eso sucediera. Así que él tuvo fe antes, era como un gentil, por decirlo así, hermanos, y por eso es que se le dice que fue justificado por su fe, no por la circuncisión, ¿verdad? Es lo que dice más adelantito, como dice el versículo 10, donde dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, usted y yo, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es por fe, hermano, es por fe. También vemos aquí otro ejemplo, el ejemplo de David en el versículo 6 y al 8, de mismo Romanos 4 dice, hermanos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hermanos, fíjense que dice aquí la bienaventuranza del hombre. O sea, somos bienaventurados al ser justificados. En otras palabras, deberíamos de estar contentos, hermanos. Por eso lo que significa la palabra bienaventurado. Más o menos uno dice 3 veces felices, o sea, bien contentos. Y, hermano, a veces andamos ahí como que bien agüitadones ahí. ¿Qué onda? Hermanos, somos salvos.
nuestros pecados han sido perdonados. Seremos glorificados, seremos transformados. Hermanos, ¿qué más queremos? ¿Verdad? Deberíamos estar contentos de poder formar parte de la familia de Dios. Y solo por la fe usted no hizo nada. Así que, hermanos, dice David aquí, bienaventurado a el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, que quiere decir pecados, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este verso es citado en Salmos 32, hermanos, y fue después de que él cometió el pecado con Betsabé. Y también ya lo habíamos hablado el domingo antepasado, ¿verdad? El gran rey de Israel, hermanos, cometió el pecado de adulterio, cometió homicidio, pero lo confesó y fue justificado, fue absuelto de la culpa, fue declarado justo delante de Dios por la gracia y su fe en Dios. Los pecados lo condenaban a él. Es más, hermanos, de hecho él mismo se condenó cuando dijo, debe morir, ¿verdad? Debe de pagar 4 tantos y luego debe morir. Él mismo se condenó. Él sabía que eso era condenación. Pero, hermanos, la gracia, el regalo de Dios lo salvó. Él tuvo que depender de la justificación de Dios, ¿verdad? De ser absuelto del pecado por la justicia de Dios que nosotros la vemos aplicada en la cruz del Calvario. La ley nos condena, sin duda alguna, pero la gracia nos justifica. La ley nos dice somos unos pecadores y van a morir porque como son pecadores, dice la Biblia aquí en Romanos 23, la paga del pecado es muerte. Pero la gracia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así que, hermanos, eso es lo que hace la gracia, nos justifica, absuelve, nos declara justo, perdona a todo aquel que cree por la fe en la obra, en el trabajo el sacrificio que Cristo hizo por toda la humanidad. Qué maravilloso es saber eso, hermanos. Es por eso que no tenemos nada de qué jactarnos. No tenemos nada de qué vanagloriarnos, de sentirnos orgullosos. Hermanos, todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hagamos para la obra de Dios, para la gloria de Dios, es porque Él, es por Él lo hacemos. Por eso es que le damos la gloria a Él. Si usted hace algo, si yo hago algo, si ayudamos a alguien, si traemos a alguien a los pies de Cristo, si le hablamos a alguien de la salvación, si le enseñamos la palabra de Dios, si oramos por esa persona, si vemos que algo pasa, hermanos, todo es por la obra de Dios. Nosotros no tenemos de qué jactarnos. No nos sintamos muy fifirfufos, ¿verdad? Muy acá, ¿verdad? No le echemos mucha crema a nuestros tacos, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo lo que hacemos, ¿verdad? Es porque Dios nos los ha permitido hacer, hermanos. Así que vemos eso aquí, hermanos. Cristo lo hizo todo. Nosotros realmente no hacemos nada. Y me gustaría compartirles rápidamente, hermanos, algunos beneficios, ¿verdad? Esto lo vemos aquí ilustrado en Abraham y David. Yo sé que podemos hablar un poco más de esto, pero pues vamos a ilustrar un poco esto, algunos beneficios de lo que es estar absueltos de pecados, de lo que es ser declarado inocente, justo, de ser justificados por la gracia, y esa que la adquirimos nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y uno de los beneficios, uno de los resultados fueron mencionados. Yo estaba escuchando al pastor y dije, bueno, ya mencionó uno. Yo dije, ya mencionó 2. Bueno, le faltaron 5. ¿verdad? Vamos a hablar de eso en la tarde, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, los vemos aquí en el capítulo 5. Vemos, hermanos, uno de los resultados de la justificación es la paz con Dios. Amén. Qué hermoso es estar en paz con Dios, hermanos. Amén. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermano, que no es la paz de Dios, sino es la paz con Dios. Esas son dos cosas muy diferentes, hermano. La Biblia encontramos la paz de Dios o de Cristo en Juan 14:27. Vamos a ir ahí, hermanos, rápidamente, ¿verdad? Para que usted lo mire. Este es el Señor Jesucristo aquí hablando en Juan 14:27.
Dice ahí, hermanos, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la paz de Cristo, hermanos. Y fíjense lo que dice Filipenses 4, 6, que ese, ¿verdad? Algunos se lo saben de memoria. Pero bueno, no se tiene que lucir, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia ahorita. Filipenses 4, versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, no la paz con Dios, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y luego dice, en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos. La palabra de indica procedencia, o sea, procede de alguien, ¿verdad? Pero aquí vemos la paz con Dios. Hermanos, antes éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios, según aquí mismo Romanos, el capítulo 5, el versículo 10 y el 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fíjense por qué, hermanos, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Por quién, hermanos? Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos en paz con Dios por Jesucristo. Por Él es que estamos en paz con Dios. Y la paz que obtenemos de Dios es por Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios, hermanos, y ahora gracias a Dios que tenemos paz a través de su Hijo. Hermanos, y se cuenta, ¿verdad?, de una mujer que estaba pues ya en sus últimos días, estaba para morir y estaba en sus últimos momentos. Y dice que un ministro vino a ayudarle, para ayudarle a poder, ¿verdad? Pues ya saben que a veces llega un ministro ahí para, no sé cómo que dicen, los santos óleos, ¿verdad? Pero que ya va el último ahí que confiese sus pecados para que pueda, dice, para que haga la paz con Dios. ¿Verdad? Es lo que le dice, no, pues ya has hecho la paz con Dios. Bueno, ella dijo que no, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ¿te gustaría hacer la paz con Dios? No, oye, pero te vas a morir, estás a punto de morir. El doctor ya dijo que probablemente sean tus últimos momentos. ¿No te gustaría hacer la paz con Dios? La paz, tener la paz de Dios. Y dice, no, al final ella dijo, no necesitaba hacer la paz con Dios, porque ella ya tenía la de Jesucristo. Y Jesucristo la hizo por ella en la cruz. Y al aceptarlo a Él también podía descansar en paz con Dios por medio de lo que Cristo hizo por ella en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros no podemos hacer la paz con Dios. El que la hace es Cristo. Pero nosotros descansamos en Cristo y es por eso que tenemos esa paz con Dios. Así que, hermanos, ese es uno de los resultados de la justificación. Podemos estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo resultado es una entrada por la fe a la gracia. Fíjense el mismo versículo, el versículo 2, la primera parte dice, por quien también, y está hablando, ese quien, hermanos, está hablando Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, una vez más, a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermanos, la ley nos excluye de la gracia. La ley, tienes que hacer. Acabamos de ver que no es por obra, sino es por la gracia. Pero la gracia lo que hace, hermanos, nos da la entrada a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense lo que dice Hebreos 4, 14 y 16, ahí adelantito. Hebreos 4, 14, 16. Cuando vamos delante de Dios, cuando hacemos oraciones, yo a veces digo, ¿verdad?, parte de este versículo, pero vamos a leerlo completamente, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice ahí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahí viene, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego fíjense lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde se encuentra nuestro Dios, hermanos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, en el versículo 2, donde dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La palabra entrada aquí, hermanos, la palabra entrada, vemos una figura tomada de las cortes de un rey, de las cortes de los reyes, pues, donde hay un personaje llamado un introductor de embajadores, y ese introductor es Cristo. Cristo es el que nos introduce, por decirlo así, al esplendor de la real gracia de Dios. El término aquí tenemos en el mismo versículo donde dice por quien también tenemos antes de entrada, es el perfecto, es un verbo perfecto, hermanos, si se refiere a una acción ya completa. O sea, ya tenemos ese boleto, en el pasado fue hecho, pero con resultados en el presente. Tiene validez desde el momento que usted aceptó a Cristo en su Salvador, tiene validez y usted tiene acceso a la gracia de Dios, puede acercarse al trono de Dios. Y lo vamos a ilustrar, hermanos, de la siguiente manera. Esto sucedió, dice, allá en Inglaterra, con un rey. Bueno, ahora tienen reina, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero dice que se acercó había un huérfano ahí que estaba cerca del palacio, un niño, un huérfano, estaba llorando, mientras él lloraba, dice que llegó un hombre vestido con elegancia, montado en un caballo, fijándose en este pobre niño sucio, con ropas en muy mal estado, ¿verdad? Zapatos también. Fue movido, dice, a compasión y le preguntó que si por qué lloraba. A lo que él contestó que lloraba porque él quería entrar al palacio para mirar al rey. Y cuando él lo intentaba, había un soldado ahí que no lo dejaba. Y luego le decía, si lo intentas de nuevo, te voy a matar. Porque no estaba permitido. El hombre, dice, amable, se desmontó del caballo, consoló al niño, lo tomó de la mano y le dijo, ven conmigo, ven conmigo. Cuando llegaron, dice, a la puerta donde estaba el soldado les saludó. Les abrió la puerta, entraron sin tocar la puerta, pasaron, dice que varios pasillos del palacio, pasaron varias puertas y cada vez que pasaban los soldados les saludaban. Y al fin llegaron a la puerta de una recámara que estaba arriba y este hombre entró sin tocar la puerta. Y adentro estaba el rey de Inglaterra. El hombre con el huérfano le dijo, papá, aquí te traigo un pobre huérfano que quería conocerte porque te admira. Dice que el rey tomó al niño en sus brazos, lo abrazó y le habló con cariño. Hermanos, los creyentes somos como ese huérfano. Cristo es nuestro presentador. Él es nuestro introductor. Él es el que nos lleva de la mano y podemos entrar allá y poder tener comunión con el Padre solamente a través de Jesucristo. Tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de Él. Hemos sido adoptados por el amado, el príncipe, el amado del Padre, hermanos. Y nosotros, a diferencia de este huérfano, que según la historia, pues este niño regresó a su vida anterior en las calles. Nosotros, hermanos, a diferencia de eso, llegamos a ser hijos de Dios y herederos, dice la palabra de Dios, juntamente con Cristo, según lo que dice aquí Romanos 8, 16 y 17. Fíjense, hermanos, lo que dice su Biblia, Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, fíjense, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, hermanos, tenemos entrada a la gracia de Dios. Así que ese es otro de los resultados. Y en tercer lugar, hermanos,
otro de los resultados es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense el mismo versículo 2, Romanos 5:2, la segunda parte donde dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa gloria, hermanos, que va a ser manifestada prontamente. Tito 2, del 11 al 13, fíjense lo que nos dice, pero principalmente el versículo 13, ahí en sus Biblias, Tito, ¿verdad? Está antes de Apocalipsis, hermanos. Ahí entre Génesis y Hebreos. Antes de Hebreos, hermanos. Si está Filemón, ahí ya está el tracito, ahí está Tito, ¿verdad? Vamos a buscar el capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo, ¿verdad? 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y fíjense el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. Otra vez esa palabra bienaventurada. Feliz, ¿verdad? Estamos deseosos, estamos contentos, hermanos, esperando que esperando, dice el versículo 13, la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es una esperanza, hermanos, pero es una certeza. Jesucristo, Dios se va a manifestar y vamos a poder ver su gloria. Dice la Biblia como la del Padre, hermanos. Así que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él se va a manifestar, hermanos. Esperamos que eso suceda pronto, hermanos. Y solamente lo obtenemos como resultado de ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, hermanos. Esta quizás no nos va a gustar mucho, ¿verdad? Pero aquí viene. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Vamos a ver, ya cuando pasemos, quiero oír eso. Pero vemos, hermanos, que dice ahí el versículo 3 al versículo 5a. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Hasta ahí. Aquí, hermanos, el motivo es el crecimiento espiritual. De eso se trata aquí, ¿verdad? Yo no sé si se acuerdan de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Dice la palabra de Dios que ahí estaban siendo golpeados y todos, y luego ellos, dice que empezaron a cantar. Ahí, cantaban. Hermanos, ellos estaban atribulados, pero ellos empezaron a cantar y Dios obró. Y ya sabemos lo que pasó más adelante. Las tribulaciones producen paciencia. No era la primera vez que a ellos les pasaba eso, pero ellos ya habían pasado por eso. Producen paciencia, que aquí quiere decir, hermanos, la paciencia quiere decir resistencia. Quiere decir aguante, capacidad para estar firmes y no rajarse, hermanos. Aunque vengan diferentes pruebas, una persona paciente, una persona que aprende a guardar en Cristo, que sabe lo que tiene, que sabe lo que significa la salvación, que sabe lo que significa la justificación, se mantiene firme, pase lo que pase, se mueva quien se mueva, que el hermano me hizo esto, que la hermana me hizo eso, que el pastor, que el hermano, quien sea, se mantiene firme. Por eso, hermanos, hoy en día vemos muchos cristianos que, ¡pum!, una cosita y vuela para aquí, otro vuela para acá. ¿Por qué, hermanos? Porque no se glorían en las tribulaciones. Piensan que todo va a ser color de rosa. No, hermanos, aquí todos somos unos pecadores, la regamos. Yo a lo mejor los ofendo de repente. Perdóneme, pero si es la palabra de Dios, pues que los perdone Dios, ¿verdad? Pero hermanos, o sea, ¿para qué nos hacemos? ¿Verdad? Por mucho que le metamos ahí a las palabras, a las letras, de repente se nos va a salir una que no va bien, ¿verdad? Pero hermanos, esto es como los que hacen ejercicio corporal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Ellos no hacen ejercicio corporal no solo para verse mejor y sentirse mejor, pero para producir fuerza muscular. Pero las tribulaciones producen fuerza espiritual. Es lo que hace, hermanos. Ahora, tristemente vemos personas fuertes corporalmente, pero débiles espiritualmente. Cualquier prueba que viene en la vida de ellos destruye su fe,
te destruye su fidelidad en las cosas de Dios. Y ya no sirven como antes. En lugar de ir creciendo, van bajando, hermano. Se quedan estancados ahí. Muchos se quedan estancados, otros retroceden y dan miles de excusas que al final lo único que están mostrando es su incapacidad de confiar en Dios y resistir y mantenerse firmes cuando llegan las tribulaciones. Hermanos, si usted es una persona que, está haciendo para las cosas de Dios algo, debería ir mejorando. No debería quedarse estancado. ¿Verdad? Como a veces platico con el pastor, ¿verdad? Platicamos con él, ¿cuántas veces no escuchamos que yo hacía esto, que yo hacía el otro, que yo hacía esto? Y ya de repente vino 2, 3 días y ya de repente no lo vimos. Pues ¿qué hacía? No, pues nomás hablaba, yo creo, ¿verdad? Pura habladería, ¿verdad? Hermanos, se tiene que ver. Todo lo que nosotros decimos necesita uno mostrarlo con nuestras acciones. Y eso es lo que produce las tribulaciones. Nos hacemos fuertes. Ya cuando viene, ya una tosecita ya para la otra, ya, ¿verdad? Un caldo de zorra y de volada se nos quita, ¿verdad? Ya no pasa nada. Entonces si viene otra más fuerte, ya sabemos, ¿verdad? Cómo vamos a... Entonces esas son las tribulaciones. Ahora hablando de las cosas de Dios, van a pasar cosas que nos van a desanimar, hermano. Pero aprenda a confiar en Dios. Así que nos gloriamos en las tribulaciones. Número 5. También otro de los resultados es el amor de Dios derramado en el creyente. Versículo 5. Estamos en el capítulo 5, versículo 5, hermanos. Dice la segunda parte, donde leímos y la esperanza no avergüenza. Y luego dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado, hermanos, a causa de la justificación. Ese amor, hermanos, que llega a través del Espíritu Santo, que viene siendo el sello de Cristo. Las arras de la promesa, dice la palabra de Dios allá en Efesios 1, 13 al 14. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Efesios 1, 13 al 14. Dice ahí, hermanos, en Él también, hablando de Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, que en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, o sea, hasta que Cristo venga por nosotros, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que, hermanos, es el amor que llega a través del Espíritu Santo. Él es el que hace toda la obra de Cristo, las arras de la promesa. El amor que vemos también en 2 Corintios 5, 14 y 15, allá adelantito, hermanos, 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivamos para sí, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, hermanos, el amor que obtenemos a través del Espíritu Santo, es el que nos motiva a buscar de Él. Es el que nos motiva a hacer más por Dios. Es el que te motiva a ti y a mí a poder compartir el Evangelio. Es el que te motiva a ti y a mí a poder estar aquí en la casa de Dios. Es el que te motiva a ti y a mí a poder cantarle a Dios, leer su palabra. Hermanos, todas estas cosas no se nos deberían de decir. Sería algo natural. Por amor. Por amor hacemos las cosas. ¿Verdad? Pórtate bien. ¿Por qué tenemos que decir eso? Si realmente amamos a la persona, no hay necesidad de eso. Pero hermanos, es lo mismo por el amor de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos y hacemos las cosas porque dice el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve a hacer cosas. No se tiene que poner una lista ahí de quién va a hacer el aseo. Se tiene que, ¿cuándo? ¿Verdad? No, pues ¿qué onda, pastor? Pues, a mí apúnteme ahí, no quedó la lista. Pues ahí apúnteme en el aire en que sea, ¿verdad? En un hielo. Pero vemos, hermanos, que no debería estar ahí, ¿verdad? Deberíamos estar ahí pendientes de estas cosas. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para que nos veamos bien. Lo hacemos porque amamos a Cristo.
El amor de Dios ha sido derramado, dice la palabra de Dios. Hermanos, dice derramado. Yo no sé si cuando, ¿verdad? Quiere decir que eso fue en abundancia, ¿verdad? Se va a ver. Ahí todo el amor que Dios derrochó en la cruz del Calvario se debe de haber mostrado en la vida de nosotros, hermanos. ¿Y cómo vemos esto, hermanos? Dice la palabra de Dios que fue derramado en abundancia y es otro resultado que da la justificación. Otro resultado que vemos que es número 6, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Se va a ver la presencia. Tenemos el Espíritu Santo, pero se va a ver la presencia del Espíritu Santo. Dice ahí el mismo versículo, ¿verdad? En la última parte dice, cuando dice, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La presencia del Espíritu Santo en el creyente. Qué tremendo privilegio, hermanos, y recurso tenemos nosotros. Fue dado en el momento que el incrédulo puso su fe en Cristo. En el versículo 5b, aquí la frase nos fue dado, es tiempo pasado, nos fue dado. O sea que ya se nos dio en el momento de la salvación. Ya la tenemos, hermano. No tenemos que esperar a ser bautizados, ¿verdad? No necesitamos hablar en lenguas como muchas personas enseñan, o que tienes que esperar la segunda bendición para poder tener el Espíritu Santo. No, hermanos, eso es algo instantáneo. Dice la Biblia aquí mismo en Romanos 8:9, fíjense lo que dice, hermanos. Allá adelantito. Dice, ya lo tenemos, hermano. 8:9. Es muy importante que sepamos esto, hermanos. Porque hay unos que dicen, no, es que el Espíritu Santo, yo soy salvo, pero estoy esperando el Espíritu Santo que no sé qué y que acá. Bueno, dice aquí, hermanos, la Biblia. ¿Dónde que me quedé ya? Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjense ahí, hermanos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué, hermano? No es de Él. No que soy salvo, pero no tengo el Espíritu de Dios. No eres salvo. La Biblia dice que si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él. ¿Cómo puedes ser hijo de Dios si no tienes el Espíritu Santo? No tiene sentido. Aquí dice, lo tienes, eres salvo. No tienes que esperar a ser bautizado, no tienes que esperar a hablar en lengua, no tienes que esperar a hacer tantas cosas, hermanos. Dice que eso es algo, pum, instantáneo. Así que, hermanos, esa es la presencia del Espíritu Santo y se nos fue dada en la justificación. Número 7, y por último, hermanos, ya para ir terminando aquí, tenemos la seguridad de nuestra salvación en vista de los aspectos pasados y futuros. Como resultado de la justificación, versículos del 6 al 10 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muriera alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos seguridad de nuestra salvación, hermanos. Aquí nos vemos la naturaleza del amor de Dios, hermanos, que fue demostrada en la cruz del Calvario por nosotros. Vemos 3 adjetivos que se nos imputan, hermanos, que se nos dan. Dice que éramos débiles. Es lo que dice ahí en el versículo 6. A su tiempo cuando aún éramos débiles. También éramos impíos o religiosos. También éramos pecadores. Y dice, hermanos, también que éramos enemigos de Dios. Pero fue el amor de Dios, hermanos. Cuando Dios dijo que amáramos a nuestros enemigos, eso fue exactamente lo que Él hizo cuando murió por los enemigos. ¿Quiénes eran esos? Nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero fuimos reconciliados con Dios a través de la justicia que Él hizo por nosotros. Por nuestras culpas. Ahora estamos cubiertos por la justicia de Él. Y somos justos por Él, hermanos. No por obras, para que nadie se gloríe. Y termino, hermanos, con esta ilustración y con estos 2 versículos, ¿verdad? Acerca de un reportero, dice, preguntándole a un musulmán, a un judío y a un cristiano acerca de ¿por qué irían al cielo, verdad? ¿Por qué irían
¿Y por qué estarían seguros de ir al cielo? Dice que el musulmán le dice, creo que yo iría al cielo porque he practicado la caridad, la justicia y me he sometido a la voluntad de Alá, ¿verdad? El judío responde, bueno, creo que yo iría al cielo porque he sido justo, he cumplido la ley. Mentira, ¿verdad? Porque nadie la puede cumplir. Y soy fiel a Dios. Sin embargo, dice que se le pregunta al cristiano, ¿verdad? De esos cristianos raros que sí existen todavía, hermanos, ¿verdad? Dice, yo iría al cielo porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Soy pecador y merezco ir al infierno. Dice que en ese momento el reportero lo interrumpió y le dice, hey, no te entiendo. Al musulmán lo entiendo, hizo cosas buenas. Y él pues, lo entiendo, vaya al cielo porque hizo cosas buenas. Al judío también, ¿verdad? Hicieron algo para poder ir al cielo, para poder merecerlo. Pero tú no te lo mereces. ¿Cómo entonces irías al cielo? Dice que lo que él respondió, porque he puesto mi confianza en Jesucristo, el cual vivió una vida justa, perfecta, murió por mí, resucitó al tercer día para que yo al depositar mi fe en Él pueda, no por mis obras, sino por la de Él, tener entrada al cielo y estar en paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, hermanos, seremos salvos, somos salvos por la vida. Dice la Biblia aquí, por su vida. Hermanos, es la vida de Cristo, es su vida eterna, no es de nosotros, pero Él nos las dio en el momento que nosotros lo recibimos, lo aceptamos como nuestro Salvador. En ese momento, ¡pum!, fuimos justificados, hermanos, y podemos estar en paz con Dios. Vamos a terminar. Padre, gracias le damos por su palabra. Le agradecemos, Padre, ese sacrificio tan grande que quizás no entendemos a profundidad, pero Padre, lo que entendamos, ayúdenos a vivirlo de una manera que a usted le agrade. Gracias le damos por eso que usted ha hecho con nosotros y ayúdenos, Padre, a ser buenos representantes, buenos embajadores aquí en la tierra hasta que usted venga por nosotros. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le doy gracias al hermano Nato por supuesto, por traer el mensaje de esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Les voy a pedir a los hermanos que por favor terminen el Facebook Live, que apaguen todo entonces, porque ya el hermano oró por los servicios pasados y ahora vamos a ir de lleno a la reunión que